Para resolver ejercicios en clase, tenemos que abrir nuestra mente y tratar de ver lo que está oculto, más allá de lo evidente. El mantener la mente cerrada nos impide ver más de una posibilidad en cada situación, y de este modo estamos limitando el uso de nuestra mente en su máximo potencial. Los beneficios de abrir nuestras mentes son múltiples. Entre ellos destacaría la posibilidad de ver posibilidades donde con anterioridad solo veíamos barreras. Además, seremos capaces de plantear estrategias con facilidad a la hora de establecer planes de acción. No solo es importante mantener la mente abierta al trabajar con números, como la física. Mantener la mente abierta les aportará beneficios también en otros aspectos de su vida, tales como las relaciones interpersonales y el autoconocimiento. Como dijo Albert Einstein, la mente es igual a un paracaídas, solo funciona si se abre. Bienvenidos chicos a nuestra clase acerca de resistencia eléctrica. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender la definición de lo que es una resistencia eléctrica, las unidades en que se mide, cuál es la fórmula que la rige y de hecho vamos a irnos a aprender un poco acerca de los materiales. Una clasificación de materiales respecto a la resistencia eléctrica. Y eso se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. Y vamos a aprender también acerca del efecto Joule. Así que comencemos. Para dar inicio a la clase quiero que veamos un video. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor.
Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Ese video que vimos nos da un gran resumen acerca de lo que vamos a ver en nuestra clase ahora. Así que voy a proceder a explicar cada una de las cosas que pudieron ver y aprender en el video. Primero comenzaremos definiendo lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de los electrones que ponen los materiales. Viene dada por la siguiente fórmula. R, que representa resistencia eléctrica, es igual a ρ por L sobre A, donde ρ representa la resistividad. Esa está expresada en ohmios por metro. La resistencia se expresa en ohmios y la resistividad en ohmios por metros. Esta resistividad depende de cada material. Cada material tiene su valor de resistividad, como veremos un poco más adelante. La L representa la longitud del conductor y el A representa el área transversal del conductor. Entonces, cada material, dependiendo de la estructura atómica que tenga, va a determinar si tiene mayor o menor facilidad para que los electrones lo atraviesen. Eso lo pudieron aprender ustedes en el video que vieron, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta que dependiendo de la red que se forme con la estructura molecular, va a tener más o menos oposición al paso de los electrones ese material. Entonces ρ es el que me determina eso. Pero estudiaremos esta fórmula a profundidad más adelante. Este dibujo me proporciona un símil bien útil para recordar las magnitudes físicas que hemos estudiado, las cuales son el voltaje o diferencia de potencial eléctrico, la resistencia y la corriente. Entonces aquí tenemos dos depósitos con distinta cantidad de agua y tenemos aquí un tubo que conecta esos dos depósitos. Como usted sabe, cuando el agua está conectada y se encuentra a distinto nivel, lo que tiende a hacer el agua es unificar el nivel. Es decir, esta agua va a bajar y va a pasar cierta cantidad hacia acá, de tal forma que en ambos lados quede la misma altura. Entonces, eso va a hacer que el agua fluya, ¿verdad? Automáticamente. Lo mismo hace el voltaje, como aprendimos la vez pasada. Hace que los electrones fluyan, una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, aquí podemos ver ilustrada la diferencia de potencial eléctrico. El flujo de agua sería la corriente eléctrica y la resistencia se le llamaría a este pedazo de acá, donde al agua le cuesta más pasar. Si todo el tubo tuviera el mismo grosor, el agua pasaría con la misma facilidad, pero pasa con cierta facilidad aquí y al estrecharse acá pasa con mayor dificultad. Entonces acá esto me ilustra lo que es la resistencia. Lo mismo sucede con los materiales, ¿verdad? A mayor resistividad, más resistencia van a presentar. Pero continuemos entonces con nuestra explicación. Llegó el momento para que veamos la clasificación de los materiales por su resistencia eléctrica. Debido a su resistencia eléctrica, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, detallemos un poco más estos materiales. Los conductores son aquellos materiales a donde los electrones se mueven con facilidad en su interior. Así que oponen una resistencia mínima al paso de la corriente eléctrica. Los más importantes son los metales. Cualquier metal permite el flujo de electrones, así que son conductores. Sin embargo, no todos los metales tienen la misma o proporcionan la misma facilidad para que los electrones fluyan por ellos, como veremos más adelante.
Seguimos entonces con los semiconductores. Los semiconductores son materiales especiales que por su estructura atómica se pueden comportar como conductores o como semiconductores, dependiendo de algunas magnitudes físicas que se pueden manipular y convertir los semiconductores que no conducen en conductores. Entre ellos los más importantes y los que más se utilizan son el germanio y el silicio. Estos se utilizan para construir algunos dispositivos electrónicos o algunos dispositivos eléctricos que se utilizan para construir aparatos electrónicos, como por ejemplo los diodos, los transistores, los microprocesadores que tiene tanto su teléfono celular como su computadora, poseen germanio y silicio. Y por último están los no conductores o los aislantes. Aquí los electrones no pueden circular libremente. De hecho, estos materiales impiden el paso de los electrones. Entre ellos tenemos la madera, el vidrio, el plástico, el aire, el aceite, entre otros. La goma, ¿verdad? La cerámica. Por eso, si usted ve en los postes, que sostienen alambres de alta tensión, entre el poste y el alambre hay un receptor de cerámica, porque ese es un aislante. Igual las personas que van a manipular electricidad tienen que usar zapatos de goma, etcétera, que les ayuda a aislarse en caso de algún accidente. Algo que me pareció importante aclarar es el agua, si el agua es conductora o no es conductora. Si estamos hablando de agua pura, el agua no es conductora. En este caso hablaríamos del agua desmineralizada que se le aplica a las baterías de los automóviles. No sé si han escuchado hablar de esa. Esa agua no es conductora, pero el agua del chorro sí es conductora porque posee algunas sales. El agua salada es una conductora, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estudian electrólisis, ahí hablan un poco acerca de esto del agua salada, cómo el agua salada permite hacer electrólisis. Y para ello quiero compartir con ustedes un interactivo, solo para que entiendan un poquito la situación. Muy bien, en este interactivo usted puede ver que tengo una pecera con agua, tengo conectada a la pecera a un foco y a un sistema de 3 baterías que van a permitir que pase electricidad por esta agua. Vamos a ver cuándo es que el agua se convierte en conductora eléctrica. Voy a aplicar agua, pero esta es agua destilada, o sea, agua desmineralizada, es agua pura. Si usted se fija, no hay paso de electricidad cuando tengo agua pura. Le voy a aplicar sal común al agua y veamos qué pasa. Bueno, cuando le aplico sal común, usted puede ver que el foco encendió, ¿verdad? Y que lo que sucede adentro es algo como esto, se produce una disociación de aniones y cationes, y en ese caso voy a tener yo un flujo eléctrico, ¿verdad? Voy a tener electricidad fluyendo. Entonces, por eso es que el agua pura no conduce electricidad, pero el agua del chorro, que tiene algunos minerales, sí lo hace. Lo siguiente que vamos a ver son los factores de los cuales depende la resistencia. Ya más o menos las estudiamos anteriormente y también cuando vimos la fórmula los podemos deducir, pero quiero que los estudiemos más a detalle porque por ahí van a ir las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, la resistencia eléctrica va a depender de los siguientes factores. Veamos un interactivo. En este interactivo podemos ver la fórmula de resistencia
que es igual a la resistividad, que ya dijimos que depende de cada material, la longitud del material y el área transversal del mismo. Aquí puedo manipular yo las tres variables de las cuales depende la resistencia. En este caso, mire el valor de resistencia que tiene este material tal con las condiciones en las que está. ¿Qué sucede si yo cambio de material? Aquí puedo manipularlo y si usted se fija, se van reduciendo las impurezas que existen en este material, que es lo que me da la resistencia al paso de los electrones. Al disminuir la resistencia del flujo de electrones, es decir, la resistividad, se disminuye la resistencia eléctrica también. ¿Qué sucede si yo aumento la resistividad? Es decir, aquí puede ver que hay más impurezas en el material, entonces la resistencia también aumenta. Esa es lo que me hace la diferencia entre un metal y otro. No es lo mismo poner oro como conductor que poner hierro como conductor. El oro hace que el flujo de electrones sea más fácil. O sea que es un mejor conductor que el hierro. ¿Qué sucede si yo aumento la longitud? Miren lo que pasa. Al aumentar la longitud, la resistencia aumenta. Al disminuir la longitud, la resistencia disminuye. ¿Y eso por qué? Bueno, es más difícil para el agua. Usando el símil que vimos en la clase anterior de los dos depósitos de agua, es más difícil para el agua pasar al otro lado cuando el tubo de en medio es más grueso, más largo, a pasar cuando el tubo es más corto, ¿verdad? Entonces, al aumentar la longitud también aumenta la resistencia. ¿Qué pasa con el área? Igual, si el área aumenta, la resistencia disminuye. Acuérdese que si el agua pasa de un lado al otro, va a pasar con mayor facilidad en un tubo grueso que en un tubo delgado. Al disminuir el área, la resistencia aumenta. Entonces, como un gran resumen, vamos a ir viendo cada uno de los factores de los que depende la resistencia. El primero que vamos a analizar es la longitud. Ya hablamos que cuando la longitud es pequeña, la resistencia es menor que cuando la longitud es mayor, la longitud del conductor. También hemos hablado del área, ¿verdad? A mayor área, menor resistencia, y a menor área, mayor resistencia. Como podemos ver en la fórmula, es inversamente proporcional al área. El siguiente factor del que depende es la resistividad, indicada por esta letra griega ρ. Y como dijimos, depende de cada material, ¿verdad? Si yo tengo un alambre de cobre, el cobre tiene más impurezas que la plata y la plata tiene más impurezas que el oro. Entonces le va a costar más a un electrón pasar por un alambre de cobre que por uno de plata o más que por uno de oro. Y lo que sucede es lo que nos ilustra el siguiente dibujo. Me encantó cuando vi este dibujo. Si usted se fija aquí, los electrones están siendo transportados por los hombrecitos, ¿verdad? Entonces agarran los electrones y los llevan al otro lado para que puedan pasar por el conductor. Pero si usted se fija, en el camino hay impurezas o incluso los mismos átomos que componen el material. Si no están distribuidos de forma ordenada, va a ser más fácil para los electrones chocar con ellos. Y al ir chocando van perdiendo como potencia, van perdiendo la velocidad y eso hace que el flujo sea más ineficiente. Así que el material influye mucho. Y por último, otro factor que no se puede ver aquí en la fórmula, pero que es importante mencionarlo, es la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia. Cuando un cable está más frío, la resistencia es menor. Y eso tiene lógica si nosotros recordamos lo que es temperatura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que explicamos hace unas clases atrás que la temperatura es la energía interna
de las moléculas que componen un cuerpo. A mayor temperatura, mayor movimiento van a tener estas partículas. Entonces imagínense los átomos de esta varilla moviéndose, igual los átomos de esta otra moviéndose. Se van a mover mucho más rápido y a chocar entre sí en todas direcciones, esta que está al doble de temperatura que esta. Por lo tanto, cuando los electrones quieran pasar por aquí, van a tener más obstáculos con los cuales ir chocando. Por eso se vuelve, entre más temperatura tenga, se vuelve más resistivo a un material. A este aumento de temperatura se le conoce con un nombre especial. Y el nombre que se le da a ese efecto es efecto Joule. ¿Cómo se define el efecto Joule? El efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual si en un conductor, el efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de esa energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que estos sufren con los átomos o con las impurezas del material por el que circulan. Y de esta forma, recuerde que siempre que hay fricción, lo que sucede es que hay un incremento en la temperatura. El hombre ha sabido utilizar este efecto Joule para su beneficio, creando aparatos que funcionan o su utilidad es a base de calor, como por ejemplo las resistencias en las cocinas. Lo que han hecho aquí es usar un material muy resistivo, que sea conductor, pero que sea muy resistivo, y lo han enrollado para darle mayor longitud. Recuerde que la resistencia depende directamente de la longitud. Entonces, al hacer esto y aumentar la resistencia, se calienta el material y produce el efecto que queremos para cocinar los alimentos. Eso también funciona con cualquier aparato que funciona a base de calor, como por ejemplo la secadora de cabello, la plancha, etc. Pero hay aparatos que si hay un aumento de temperatura, se vuelve ineficiente, como por ejemplo el foco. En el foco usted sabe que su función principal es iluminar, pero si yo toco el foco después de cierto tiempo de estar encendido, nota que la temperatura del foco ha aumentado. Eso es gracias al efecto Joule. Pero nosotros no queremos que el foco se caliente. Eso es como una pérdida de energía. Si toda la energía eléctrica se transformara en luz, fuera más eficiente y tendríamos que usar menos electricidad para iluminar la casa, por ejemplo.